Hola chicos César, chicos y chicas, buenas noches. Bueno, vamos a empezar esta clase el día de hoy. Gracias César por la invitación. Siempre es un gusto volver a hablar de fiscalización. Yo estuve muchos años en OEFA, como le mencionó César, en la parte de minería, en la dirección de evaluación, pero también en la dirección de supervisión y posteriormente ya me trasladé al Ministerio del Ambiente, vamos a llamarlo así, y estuve trabajando ahí por más de 3 años y medio. Entonces, digamos que he tenido esa oportunidad de ver la parte fiscalización, pero también la parte normativa, la parte del trabajo en el Ministerio del Ambiente, la parte más técnico-normativa, estando ya en el Ministerio, que es el rector de los temas ambientales en el Perú. Antes de empezar y antes de compartir mi pantalla, quisiera tal vez hacer como que saber un poco con quién voy a compartir esta clase hoy. Y me gustaría, por favor, si pueden escribir en el chat qué formación tienen, si son ingenieros, abogados, biólogos, un poco para tener una idea de cómo está el público. Gonzalo, abogado. ¿Quién más? Silvia, abogado. Rocío Pinillos, abogada. Test hizo abogado, llevan 4 abogados. Joan, ingeniero ambiental de recursos naturales. Abogado Francisco. Lisa, abogada. Van ganando los abogados, 7. Egresada de Derecho, ok, 8. Un ingeniero. 8. Antropólogo, interesantísimo. Jessica, antropólogo, 9 van 9, creo, si no, ahora 1, 2, 3, 9. Y falta 1. ¿Quién falta? Falta 1 porque somos 12. Y han respondido 9. 9 César, 10, yo 11, falta 1. Veo 12 conectados. ¿Quién falta? No sean tímidos. No sé quién falta, pero bueno. Ya, seguro después lo vemos. Bueno, segunda pregunta, un poco. ¿Alguien ha trabajado en el OEFA? El que trabajó en el OEFA me dice sí. Si nadie me contesta, voy a asumir de que nadie trabajó en el OEFA. No. Ok. No, ok. No. Ok. De acuerdo. ¿Alguien ha trabajado en alguna otra entidad de fiscalización? Puede ser, no sé, alguna entidad de fiscalización ambiental. De pronto puede ser las municipalidades, también son entidades de fiscalización. Tal vez municipalidades, ¿no? ¿En alguna otra autoridad fiscalizadora? ¿No? ¿Alguien ha estado alguna vez, alguien ha participado en un proceso de supervisión? Ajá, Silvia, verificación de fiscalización de migración, interesantísimo. ¿Alguien alguna vez ha estado en alguna supervisión ambiental? Sí, Silvia, perfecto. ¿Alguien ha estado en alguna supervisión ambiental? ¿Alguien ha participado? Por ejemplo, no sé si trabajaba en alguna empresa o de pronto los abogados también participan en las... Y es muy, sí, como parte del titular minero, correcto. Joan, ¿quién más ha sido administrado? ¿Quién más ha sido administrado y ha sido supervisado, fiscalizado? O de pronto llegó UEFA, o de pronto llegó la autoridad competente. Ok, a ver, ¿alguna otra pregunta? No, yo creo que ya hemos hecho las preguntas como por entonces. Joan, mediana gran minería, dice reconstrucción o fiscalización de estos compromisos sociales, correcto. Reconstrucción con cambios, ya. Joan, mediana y gran minería, ¿no? Ambos, ya, correcto. ¿En La Libertad? ¿O en qué zona? Sí, buenas noches. Hola. En la Libertad y Arequipa.
Ah, buenísimo, buenísimo. Qué bueno, qué bueno. Entonces sí, seguro has tenido visita de BEFA. Sí, sí, para fiscalización y evaluación. ¿Cuántos años has Ah, estado? no, ya tengo como 9 años en minería, así que Ah, ya, uy, o ya, sea que has visto de todo. sí, sí, ya Has visto las varias peleas, experiencias. ya has visto, has visto todo lo que pasa en las supervisiones. Eso va a ser súper bueno porque seguramente nos vas a poder comentar algunos casos que tú hayas vivido y donde hayas participado. Genial, gracias. Liz dice participado en audiencias en defensa de una empresa de mediana minería. Bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ya, entonces me queda bastante claro de que, algunos han tenido experiencias con esto y otros tal vez no, o en otros campos bueno, me comentaba Jessica, compromisos sociales, Silvia, el tema de fiscalización de migraciones, pero sin competencias sancionadoras. Ya, genial. Entonces creo que vamos a tener mucho que conversar. Y tal vez una última pregunta, me queda claro que aquellos que han participado o que han trabajado en temas ambientales, pues reconocen, digamos, o están acá por un interés ya propio de un contexto ya profesional, pero tal vez aquellos que no están muy metidos de lleno en el tema ambiental, ya, Leider, estudiante de Ingeniería Ambiental. Ah, genial. No, es súper importante porque ahora más que nunca el tema ambiental es algo, prácticamente no podemos hablar de desarrollo, no podemos hablar de lo que queremos para el país si no tomamos en cuenta el aspecto ambiental, ¿no? Entonces, claramente, los profesionales que tenemos ahora, los profesionales que nosotros somos, tenemos sin duda que tener bastante claro el tema ambiental. Tenemos que incorporar plenamente esta dimensión ambiental en nuestro día a día. Y más aún, con todos los desafíos que tenemos ahora por delante, no solo como país, sino también a nivel internacional, con todo lo que está pasando, se hace cada vez más urgente de que se incorpore en todos los procesos los temas ambientales. Y el tema de, sin duda, de toda la parte de fiscalización, es bastante interesante, bastante necesario, sobre todo en un país en el que tenemos una serie de conflictos que se agudizan día a día. Seguramente Joan o sea, debe conocer bastante el tema de los conflictos y toda la complejidad que se da en torno a esto y para poder sacar adelante muchos de los proyectos que se tienen previstos en el Perú. Y el tema de la conflictividad pareciera que está aumentando y pareciera que estamos en una etapa en la que de pronto vamos a empezar a ver un pequeño aumento de la conflictividad en torno a temas ambientales, ¿no? Y seguramente todos hemos escuchado hablar de todo este problema que está ahora en Espinar, en Cusco, justamente en torno a la minera Antapacay. Pero también tenemos, por ejemplo, algo muy reciente, que es el tema de Paracas, que está en evaluación, justamente la ampliación del terminal General San Martín. Entonces, sin duda, es importante saber cómo funciona todo este contexto en la certificación, pero la parte de la fiscalización, que puede ser un instrumento importantísimo para que se retome la confianza de la población. Ese siempre ha sido un poco el gran desafío que tenemos o aquellos que trabajamos en el Estado, o aquellos que hemos pasado por el Estado, es cómo hacer que la población retome la confianza. Y no solo retomar la confianza en el Estado, sino también en el sector privado, que la población no vea que el sector privado o son agentes, o son administrados, o son entidades o empresas que van a venir y que simplemente van a generar problemas. Yo creo que ahí está el gran desafío que tenemos en el Perú y nosotros como profesionales que trabajamos en el tema, creo que debemos entender cómo debemos abordar estos temas porque son temas sin duda muy sensibles y que condicionan mucho el desarrollo del país y lo que queremos para el país. Esperemos que todo este escenario de conflictividad que está en este momento, digamos, aumentando, pareciera que está aumentando, diluya, que se baje un poco la tensión y que sobre todo nos concentremos en lo que ahora es fundamental, que es la atención de la pandemia, pero que también es que reactivemos, pero reactivemos sin dejar de lado
los temas ambientales, ¿no? Dicho esto, yo les voy a compartir mi pantalla, pero también, aparte de compartir mi pantalla, voy a cortar mi cámara para evitar, porque a veces mi conexión puede estar fallando, entonces no quiero que se escuche entrecortado, así que voy a cortar mi cámara. Lo que sí me gustaría que mientras yo esté hablando, yo no quiero que esto sea yo quiero que sea un diálogo, no quiero que sea un monólogo, por lo tanto, si ustedes requieren hacer una pregunta o requieren participar o simplemente me hacen levantar la mano o escriben en el chat si quieren únicamente escribir su consulta y yo voy a estar leyendo, voy a estar atenta al chat para poder comentar o responder a las preguntas que ustedes tengan. Así Juliana, que Juliana, sí. yo te interrumpo y te hago llegar la pregunta, si gustas. Ya, sí, no, como, mira, yo tengo, bueno, como gusten, pero yo estoy atenta siempre al chat, así que yo Ok, cuando ok. veo que sale rojito, me avisan, ¿no? Si no Ok, lo veo, me avisan, pero yo voy a estar atenta a eso, siempre lo hago, así que no creo que tengamos problemas, pero dale, igual si no lo leo, me pasan la voz, pero, o levantan la mano, yo voy a estar atenta a eso. ¿Perfecto? está bien, está bien. Genial. Entonces, ya corté mi cámara, entonces vamos a hablar de, bueno, todas las estrategias para afrontar un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Y la experiencia, un poco que yo he tenido en UEFA ha sido bastante interesante, ¿no? El llegar a una supervisión, el tener que estar, digamos, dialogando con el administrado, el tener que atender emergencias ambientales, el tener que de pronto que suena el teléfono a la medianoche y te dicen que cortaron el oleoducto y que tiene que ir un equipo. Entonces hay una serie de escenarios para la supervisión y que finalmente pueden terminar en un procedimiento administrativo sancionador. Pero lógicamente antes de llegar a ese punto de procedimiento administrativo sancionador en el ámbito ambiental, pues una parte importante, digamos, donde se puede actuar cuando estás en el Estado o cuando estás en el otro lado, en la acera del frente, que son los administrados, pues siempre hay que entender un poco qué es cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, cuáles son las facultades, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Yo creo que eso es importante tener en claro. ¿Cómo es el procedimiento? Hay que conocerlo de todas maneras, pero digamos que el tema del procedimiento, las normas son bastante claras. Siempre hay posibilidad de hacer que esto mejore, que las normas sean mucho mejor a medida que pase el tiempo. Y también eso forma parte de un proceso de mejora continua, ¿no? El OEFA es un organismo relativamente joven. Al igual que el Ministerio del Ambiente tiene 12 años, entonces ha sido una construcción poco a poco y seguramente Joan ha visto que en los últimos años ha ido evolucionando la manera en la cual se ha hecho la supervisión o se hace la supervisión, la manera como se ha hecho la evaluación también. Esto ha sido todo un proceso de construcción colectiva de muchos años y también como parte de la experiencia que los propios profesionales de la UEFA y los profesionales que hacen supervisión han tenido que afrontar y sobre eso sacan enseñanzas que son muy ricas, ¿no? Entonces, la supervisión es el corazón de la fiscalización ambiental, es el corazón del OEFA. Dentro de todo este proceso de fiscalización ambiental, la función de supervisión es fundamental en el logro del objetivo de la fiscalización, ¿no? En la promoción de cumplimiento de las obligaciones ambientales. ¿Por qué? Porque lo que se busca es asegurar una adecuada protección de la calidad del ambiente, la salud de las personas, la preservación de los servicios ecosistémicos, de los ecosistemas y de los servicios que esto nos brinda, ¿no? Entonces, los retos que enfrentan los supervisores, las supervisoras, son bastante grandes, ¿no? Por un lado, tienes a los administrados y las normas e instrumentos que contienen las obligaciones fiscalizables que son no tienen idea de qué tan grande puede ser. Sinceramente, esto hay mucha información y por otro lado, tienes siempre esto de que los recursos no son suficientes para cubrir la demanda en su totalidad, ¿no? Yo me acuerdo que uno de las grandes preguntas era, oye,
tenemos un universo, por ejemplo, de X administrados, pero no tenemos el presupuesto para fiscalizarlos a todos. Entonces, ¿cómo priorizamos? Esa era la gran pregunta. Y tampoco se trata, obviamente, de ir y llegar a supervisar 4 o 5 veces al año. Tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces siempre ha sido como que el gran debate de la priorización en las acciones de fiscalización del organismo, de evaluación y fiscalización ambiental, ¿no? Entonces, una de las primeras tareas de los supervisores es realizar un adecuado análisis de riesgo. Y con eso priorizas y determinas a quién y qué es lo que voy a supervisar, porque uno llega a veces a una unidad minera tan grande, tan compleja, no necesariamente puedes mirar todo, o sea, no necesariamente se puede hacer eso, ¿no? Entonces, a veces los recursos son escasos, en la mayor parte del tiempo los recursos son escasos, entonces los criterios de priorización es importante. Entonces, hoy lo que vamos a ver es, vamos a empezar con la parte de supervisión, explicar poco a poco, ir conversando también de algunos casos que yo he podido ver en la labor que realicé en el OEFA, porque sin duda uno aprende muchísimo más con los casos concretos que necesariamente con toda la teoría o, o los contenidos normativos que son sin duda los que van a guiar este tema de la fiscalización, ¿no? Vamos a empezar hablando de aspectos generales de la supervisión y es indudablemente, no, tengo que mencionar la base legal porque es un poco todas las normas que nos sirven de base y que debemos tomar en cuenta para el ejercicio de la función de supervisión, ¿no? Está la ley del CINEFA, del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, bueno, la LEPAG, la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, el Reglamento de Supervisión, el Código de Conducta. En realidad, ha habido una producción normativa bastante extensa relacionada al tema de la supervisión ambiental, ¿no? Esto sin duda ha ido mejorando, se ha ido actualizando, pero digamos que, grosso modo, de manera muy general, estos serían las normas que de cierta manera rigen o nos dan la base y que tenemos que tener en cuenta y que lógicamente un poco la tarea es revisarlas. Siempre es bueno darle una leída para estar un poco actualizados, sobre todo cuando trabajamos ahí. Entonces, esta es la base legal. Esta la podemos revisar. Bueno, llegamos a una supervisión, ¿no? ¿Qué es una supervisión? Es todo un conjunto de acciones, un poco con un énfasis en la investigación, en controlar, en ir y verificar o en verificar el cumplimiento de aquellas obligaciones que están en los instrumentos de gestión ambiental, estas prohibiciones también, o todo aquella obligación o norma o reglamento o cualquier otra fuente jurídica que sea exigible a los administrados, ¿no? Muchas de estas obligaciones están en la normativa de carácter general, pero hay otras que vienen de compromisos que los propios administrados han asumido en la etapa de la certificación ambiental, ¿no? Ahora, ¿dónde encontramos todo este gran marco para la supervisión? Bueno, existe el Reglamento de Supervisión Directa, y hablo de supervisión directa porque también hay una supervisión que es la de supervisión a entidades de fiscalización ambiental, ¿no? Pero vamos a concentrarnos hoy en el reglamento de supervisión directa, cuya última actualización ha sido dada en el año 2019 por esta resolución del Consejo Directivo del OEFA, la 06-2019. Y este reglamento de supervisión tiene cosas bastante interesantes. Yo recuerdo el reglamento anterior y sin duda hay cositas muy buenas que se han aplicado, hay avances interesantes que ha hecho el OEFA, pero básicamente el objetivo de este reglamento es uniformizar, simplificar normativamente, y eso está bien. ¿Y eso está bien por qué? Porque en realidad en nuestro país hay muchísimas normas. Yo hasta me atrevería a decir que hay demasiadas normas. Hay bastante, hay una producción normativa impresionante. Es más, si nos vamos a ver qué ha pasado ahora último desde el inicio de la pandemia, la cantidad de normas que se han emitido y las modificaciones que se han emitido, yo creo que me quedé contando y estábamos por 600 normas hasta hace unos días. Y creo que son más. Entonces,
generamos muchísimas normas y muchas veces ya uno empieza a perderse inclusive cuando está dentro del propio Estado, ¿no? Pero lo que buscaba esta actualización del reglamento era, lógicamente, establecer disposiciones y criterios para regular el ejercicio de la función de supervisión, pero también, sobre todo, uniformizar, para que la fiscalización sea más homogénea, sea más eficaz, sea más eficiente, sea más coordinada, sea más armónica, ¿no? Entonces, un poco con énfasis en la planificación. Vamos a hablar mucho de la parte de planificación porque hace algunos años ese era también un punto muy, muy interesante de discusión, ¿no? También está el tema de evitar estos costos excesivos injustificados al administrado. Eso es fundamental. Eso realmente es un tema sobre el que, no solo a nivel de la fiscalización, yo creo que de manera general en muchos ámbitos, yo creo que hay que pensar en esto, hay que siempre tener en cuenta este costo-beneficio. Y sobre todo, un trabajo pendiente, yo creo que es un trabajo que se hace, pero que siempre es posible mejorar, es el tema de la coordinación con otras entidades, en este caso de fiscalización ambiental, pero de manera general con otras entidades del gobierno, con otras entidades del Poder Ejecutivo, porque, y esto pasaba mucho con OEFA, ¿no? Que a veces, y los administrados siempre nos decían, oye Juliana, pero ustedes no coordinan, estoy hablando hace mucho tiempo, ahora creo que ha mejorado muchísimo, pero ustedes no coordinan con otros fiscalizadores, porque ustedes llegan hoy, están 3 días y al tercer día llega un Sinarmín, y después llega Sunafil, y después llega, y entonces ellos nos decían, y nosotros tenemos que estar ahí 15 días porque llegan las autoridades, a veces las autoridades llegaban, una autoridad llegaba cuando ya la otra autoridad estaba haciendo la supervisión, entonces se complicaba un poco todo, no solo para ellos, sino también para los supervisores que estaban haciendo su trabajo. Entonces, este reglamento de supervisión también le pone énfasis en esa mejora de la coordinación para evitar las duplicidades y al mismo tiempo garantizar un mejor uso de los recursos públicos, ¿no? Entonces, le pone énfasis también a esta noción tan importante que es el riesgo ambiental y el riesgo ambiental que pueda generar el desarrollo de cualquier actividad, ¿no? Y también el tema de la probabilidad de su ocurrencia, ¿no? Y yo creo que ahí también hay un trabajo todavía pendiente sobre la gestión de riesgos ambientales, ¿no? Entonces, y hay conceptos que inclusive la propia población muchas veces le es bastante ajeno, ¿no? Y esto sucedía mucho también, por ejemplo, cuando había una excedencia de un estándar de calidad ambiental o una superación de un estándar de calidad ambiental, pues muchas veces la población lo interpreta como que hay un daño y no necesariamente no necesariamente una excedencia de una norma ambiental, específicamente el estándar de calidad ambiental, implica daño. Para llegar al daño hay un camino todavía más grande que recorrer, pero esas nociones de riesgo, esas nociones de daño, muchas veces no están claras para todos y eso puede generar incertidumbre, puede generar miedo y puede generar inclusive problemas para el desarrollo de algunos proyectos. No siempre se llegan las quejas, en el Estado recibimos quejas, recibimos solicitudes de atención a todo nivel, y particularmente cuando hay superación de estándares de calidad ambiental, ¿no? Entonces, este reglamento, también la novedad o el cambio respecto al que estaba vigente antes del año pasado, era la figura de la supervisión orientativa, ¿no? Que eso es bastante interesante también porque sin duda hay administrados que requieren un mayor acompañamiento y de eso se trata esta supervisión orientativa. Ahora, el tema de la subsanación voluntaria ya era un concepto que se venía manejando ya hace varios años en el OEFA, pero sin duda este reglamento le pone mucho mayor énfasis a esto, ¿no? Y dentro de la supervisión directa, pues hay algunos principios que rigen la supervisión directa, que son bien interesantes. Bueno, la parte del profesionalismo, ahí siempre se ha tratado de poner mucho énfasis en el profesionalismo, en la parte preventiva, correctiva. Esto que les comenté, la orientación a riesgos también, que tan importante es cómo planificamos, cómo ejecutamos, cómo transmitimos la información que se genera en el Estado, de cara a los administrados, pero también de cara a la población.
Recuerden que acá, si bien es cierto, la supervisión es el Estado, la autoridad de fiscalización, en este caso la autoridad supervisora, tenemos al frente al administrado, pero es importante también muchas veces lo que la población tenga que decir, o sea, hay cosas importantes. Si bien es cierto, la información que se genera en la supervisión no necesariamente es accesible para todos los ciudadanos, porque lógicamente es información reservada, porque puede llegar a concluir en un procedimiento administrativo sancionador. Entonces, durante una gran parte del proceso, esta información no es accesible a todas las personas, ¿no? Pero, sin embargo, siempre una preocupación en el OEFA es cómo comunicamos a la población lo que se pueda comunicar. Y esa es una parte importante, esa es una parte fundamental, que es el tema de la transparencia de la información, ¿no? Y eso vamos a hablarlo más adelante también cuando hablemos, vayamos desarrollando eso, ¿no? Promoción del cumplimiento, y ahí también tiene que ver un poco con esta lógica de regulación. La regulación tiene que estar hecha, una de las reglas básicas para regular es que sea más fácil el cumplimiento que el incumplimiento, ¿no? Porque si no, sin duda vamos a tener una serie de problemas luego al momento de la implementación, ¿no? El tema de la supervisión basada en evidencia es clave y fundamental. Yo he visto muchos procedimientos administrativos sancionadores que se caen en el camino porque falta evidencia técnica. Porque a veces podemos imaginar, oye, pero puede haber este riesgo y puede suceder, pero a la hora de probarlo no tenemos suficiente prueba para continuar y esto se queda allí. Y probablemente sí, a veces haya razones para pensar de que está ocurriendo eh, una afectación o un daño, pero muchas veces falta la evidencia. Entonces allí es también fundamental todo lo que pueda suceder durante la supervisión. Si estás en el lado del supervisor, pero también si estás en el lado del administrado, porque esto es importante, que tanto el supervisor como el administrado tengan evidencia. Uno, para decir, oye, mira, acá hay un problema y acá estás incumpliendo, si fuera ese el caso, pero por el lado del administrado también tener la evidencia para decir, no, no es así, yo sí estoy cumpliendo. Entonces, esto es por ambos lados, el tema de la evidencia, el tema de la información que se pueda generar. El tema de costo-eficiencia también importantísimo, porque los recursos siempre son escasos, la parte de la coordinación, pero también el tema de la regulación responsiva, ¿no? Y esto es un concepto bien interesante también que se introduce en el año pasado, ¿no? Que cuando hablamos de fiscalización, cuando hablamos del enforcement, usualmente se conocen, digamos, de manera gruesa dos tipos de estrategia, ¿no? Una que es más persuasiva, que es la parte de prevención, que es lo que lo conocemos como el compliance, y la segunda, que es básicamente la disuasión, ¿no? Entonces, va por otro lado. Entonces, la autoridad de fiscalización más persuasiva y preventiva logra el cumplimiento de la ley sobre la base de incentivos, negociando, coordinando con el agente regulado sin recurrir al castigo. Ese es el primer escenario, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con eso? Es cuando el regulador, por ejemplo, realiza capacitaciones o reuniones con las empresas y explica cómo se puede cumplir adecuadamente tal normativa u otra, o luego de un monitoreo logra, no sé, una subsanación voluntaria, por ejemplo, ¿no? Eso vamos por el lado de la persuasión y la prevención. Entonces, en cambio, la autoridad fiscalizadora con un enfoque más disuasivo es aquella que utiliza la sanción como la herramienta principal del enforcement, ¿no? Entonces, lo que comúnmente le llamamos la zanahoria y el garrote, ¿no? Entonces, lógicamente, siempre es mejor utilizar la zanahoria, pero cuando se tiene que llegar a utilizar el garrote, se tiene que utilizar el garrote, ¿no? El garrote, bajo la premisa de que los agentes regulados responderán racionalmente ante un castigo, ¿no? Pero allí, lógicamente, eso se puede discutir, ¿no? Entonces, sin duda, la parte persuasión y la parte de disuasión son importantes, pero ¿qué pasa cuando hacemos uso indiscriminado de uno u otro?
ahí es donde podemos tener desventajas, ahí es donde podemos tener de pronto algunos problemas, ¿no? Podemos tener riesgos, ¿no? El enfoque punitivo, el enfoque de disuasión, de pronto puede tener un alto costo, podemos verlo por ahí, porque un procedimiento administrativo sancionador, hay que ser bastante sinceros, demanda tiempo, eso sí, demanda tiempo, demanda dinero a la administración, claro que sí, y ya no les cuento los costos administrativos de si hay ejecución coactiva, de litigio judicial, y así nos vamos hasta allá, hasta más lejos de lo que podemos llegar, ¿no? O si no también este juego del gato y el ratón que a veces se instala cuando estamos en un estilo punitivo así muy fuerte, ¿no? Es como un juego entre el gato y el ratón, entre el regulador y el regulado, ¿no? Y en esto vemos al regulado invirtiendo una serie de recursos para evitar la sanción, porque lo que buscarían es evitar la sanción antes de buscar un adecuado cumplimiento normativo, ¿no? Entonces, realmente también el enfoque punitivo también puede originar un poco lo que le llaman la adaptación creativa, ¿no? Mediante la cual de cierta manera se cumple con el texto de la norma, pero se elude su finalidad, ¿no? Y esto es lo que comúnmente conocemos como echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, ahí también hay que justamente pensar en todos estos temas que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, si bien el enfoque persuasivo puede ser más barato, entre comillas, en términos de costos y estar enfocado al cumplimiento normativo, no está libre de problemas, ¿correcto? Entonces, a veces el acercamiento de la autoridad en algunos casos puede ser tal vez malinterpretado, tal vez considerado por algunos como una captura regulatoria, o sea, como que de pronto, la autoridad está muy amiga de los administrados, por lo tanto es incapaz de sancionar a la empresa si está transgrediendo la ley, ¿no? Entonces el Estado es débil, entonces el Estado no cumple su labor, y ahí ya, bueno, esos son argumentos que siempre salen, por ejemplo, en los espacios de diálogo, ¿no? Cuando hay zonas de conflicto, ¿no? Entonces, cuando uno pone este enfoque preventivo, este enfoque, digamos, de persuasión y disuasión por ambos lados, vemos que hay riesgos de uno y de otro, ¿correcto? Entonces, ahí un poco es ya, ok, ¿y qué estrategia puedo aplicar? ¿Qué estrategia puedo hacer o cómo puedo trabajar para mejorar este enforcement, mejorar esta fiscalización? Y ahí es donde surge este tipo de estrategia que se conoce como regulación responsiva, ¿no? Que lo EFA ha empezado a utilizarla a partir de hace muy poco y que está ya instalada dentro del reglamento último que se aprobó el año 2019, ¿no? Entonces, esta estrategia de regulación responsiva, en realidad, se basa en el reconocimiento de que los administrados pueden adoptar distintos comportamientos dependiendo de sus motivaciones, de la cultura de su entorno, del nivel de información que posean. Por ejemplo, ahí podemos pensar, ya, pero si está incumpliendo la norma, puede deberse, no necesariamente un análisis calculador, como muchas veces podrían pensar del beneficio ilícito y la probabilidad de detección, sino también puede darse porque el administrado no conoce la normativa. O de pronto la normativa, puede conocer el administrado la normativa, pero esta de pronto es ambigua o poco clara, ¿no? Entonces, ahí es donde se hace necesario que la reacción de la autoridad, en este caso fiscalizadora, no sea automática, sino que se adapte o que sea adoptada en función a la respuesta del administrado, ¿no? Entonces, allí básicamente ese es como que el nuevo enfoque que se le está dando a los términos o al trabajo que en este caso realiza la autoridad de supervisión, ¿no? Entonces, estos, digamos, son los principios que rigen en este momento las labores de supervisión del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ¿no? Entonces, esta regulación responsiva o este enfoque responsivo puede ser aplicado en diversos escenarios de la actividad de fiscalización,
desde el momento de la supervisión hasta inclusive la tramitación de un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Y eso es plenamente aplicable ya en la legislación peruana, y hablamos muchas veces, los abogados seguramente lo conocen muy bien, el principio de razonabilidad, que está reconocido en el TUO de la LEPAJ, ya el cual exige que las autoridades realicen el análisis de necesidad antes de utilizar las herramientas restrictivas o de sanción, ¿no? O que también hagan uso del enfoque del cumplimiento normativo previsto para la fiscalización. Entonces, esto es básicamente lo interesante que está aplicando EFA ahora, y ya está plenamente incorporado dentro del reglamento de supervisión ambiental, del reglamento de supervisión directa, ¿no? Entonces, seguimos avanzando con esto. Bueno, la supervisión tiene todo, digamos, como que 3 grandes etapas, que las vamos a ver también en detalle. La fase preparatoria, la fase planificación es una etapa súper clave. Recuerden, les comenté que a veces faltaban los recursos. Bueno, faltan los recursos, entonces hay que hacer una buena planificación para poder hacer una correcta supervisión. Hay una serie de acciones previas en el ámbito técnico, en el ámbito operativo, en el ámbito logístico también que hay que ir trabajando. Luego ya, cuando llegamos a la parte de la ejecución de la supervisión, actividades en gabinete, es decir, muchas veces en la oficina, en lo que en algún momento le llamamos la supervisión documental, pero también está el trabajo de la ejecución de la supervisión in situ, dentro de los cuales, lógicamente, podemos identificar en ambos casos incumplimientos, si los hubiera, ¿no? Y la tercera gran etapa, la tercera gran fase de todo este proceso de supervisión, está el análisis y los resultados de la supervisión, que están siempre plasmados en lo que le llamamos el acta de supervisión, y sobre la base de este análisis de todo el proceso, el flujo de la supervisión, pues contamos con el informe de supervisión, que sin duda es uno de los primeros, nos puede llevar este informe de supervisión hacia un procedimiento administrativo sancionado. A ver, ¿qué tenemos que saber cuando hablamos de supervisión? Tenemos que saber qué es una acción de supervisión y lo que es una supervisión. La acción de supervisión es el acto del supervisor. El supervisor lo que va a buscar siempre es verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables, las obligaciones fiscalizables. Y la supervisión es todo ese conjunto de actos que se desarrollan durante el ejercicio de la función, ¿no? Que se inicia con esta parte de planificación que da como resultado el plan de supervisión y culmina con la emisión del informe de supervisión, ¿no? Ahora, vemos la clasificación de la supervisión. ¿Son supervisiones regulares o son supervisiones especiales? Regulares en el sentido de que se realizan de manera periódica, previamente planificada, y hay un instrumento para ello que es el Plan Anual de Fiscalización Ambiental, más conocido en el medio por sus siglas, el PLANEFA, ¿no? Todas las autoridades las entidades fiscalizadoras ambientalmente deben tener su PLANEFA. Y por otro lado tenemos a estas supervisiones llamadas especiales, que son básicamente las no programadas, y que se dan cuando surge algún evento inesperado, como una emergencia, por ejemplo, o por una denuncia ambiental, o de pronto a pedido de algún otro organismo público, de pronto el Ministerio del Ambiente recibió una queja, una denuncia, entonces el Ministerio traslada la queja al OEFA, el OEFA lo inscribe en el Sistema Nacional de Denuncias Ambientales, el SINADA, y eso da origen a una supervisión especial. O esto también se puede dar cuando surgen circunstancias que hacen evidente la necesidad de una supervisión, ¿no? De pronto un fiscal también puede venir y puede solicitar una intervención de la autoridad fiscalizadora, o de pronto un reporte de emergencias. Recuerden que también eso sucede muy, muy, muy a menudo, ¿no? Entonces, regular especial en ambos casos pueden ser el gabinete in situ,
Y también podemos tener esta novedad que es la supervisión orientativa, que también puede ser regular o especial y también puede contener acciones de gabinete o acciones in situ, ¿no? Esto es lo que les decía, la regular, la planificada, la especial, la no planificada, entonces ahí no hay ningún problema. In situ, bueno, fuera de las sedes del OEFA, en presencia del administrado o sin ella, ahí lo vamos a ver. En gabinete, dentro de las sedes del OEFA, y acá hay un trabajo un poquito más documental, ¿no? Es toda la evaluación de la información vinculada a las actividades o las funciones del administrado supervisado, ¿no? Esta figura de la supervisión orientativa es realmente una figura bastante interesante. Como todos sabemos, la supervisión tiene por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables por parte de los administrados, ¿no? Los incumplimientos usualmente generan un procedimiento sancionador, pero bajo este enfoque que les mencioné hace algunos minutos, es posible que en algunas circunstancias sea más fácil o corresponda orientar al administrado sobre cuáles son sus obligaciones, sin fines punitivos. Entonces, ¿cuándo o cuáles son los supuestos para que se pueda dar esta supervisión orientativa, ¿no? Bueno, y acá hay como que tres grandes supuestos o tres grandes temas. La unidad fiscalizable no haya sido supervisada con anterioridad por el OEFA, por ejemplo. Ustedes saben que el OEFA tiene competencias que ha ido adquiriendo desde el momento de su creación, no tiene la supervisión aún de todos los sectores, ¿no? Por ejemplo, uno de los últimos sectores digamos, que se le dio competencias al OEFA en el año 2016 fue el tema de residuos sólidos, por ejemplo, ¿no? Cuando el MINAM asume la rectoría de la gestión de residuos sólidos en el país, lógicamente le encargan la parte fiscalizadora a este brazo técnico que es el OEFA, entonces, y le sigue dando, por ejemplo, sí, agricultura fue el año pasado, sí, agricultura fue el año pasado. Yo estaba hablando de residuos porque en el 2016 con la ley se le dan nuevas funciones, pero por ejemplo, hace 3 semanas o 4 semanas, hubo una actualización del decreto legislativo, salió el decreto legislativo 1501, que es la actualización del decreto legislativo 1278, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Y si nosotros vamos a ver ese decreto legislativo, el 1501, vemos que se le da nuevas competencias en residuos a OEFA. Entonces, allí es donde a esos nuevos administrados, OEFA va a empezar haciendo con ellos supervisiones orientativas. ¿Por qué? Porque son administrados que probablemente no tienen todavía el conocimiento de qué implica una supervisión por parte del OEFA, no tienen conocimiento de todo el marco normativo, no tienen conocimiento de todo el marco normativo. Entonces, es importante en ese sentido, por ejemplo, que los nuevos administrados que pasan al OEFA pasen por este proceso. Yo creo que es importante porque antes, esta figura no existía antes, entonces la queja de muchos de los administrados era, oye, pero yo acabo a mí recién me están fiscalizando y ya llegaron y entraron con todo y nosotros no es que no querramos cumplir, sino que no sabemos. Y entonces, en ese sentido, esta figura a mí me parece que es muy buena, ¿no? Y también el tema de las personas naturales con negocio y las micro o pequeñas empresas, ¿no? Que no necesariamente tienen el conocimiento y todos los recursos para afrontar una supervisión del OEFA, ¿no? Entonces, y lógicamente OEFA también tiene esa potestad de, en caso ellos consideren que algún administrado deba pasar por una supervisión orientativa, que de cierta manera tenga un beneficio a nivel ambiental o que facilite un adecuado manejo ambiental, una mejora del desempeño ambiental de esta empresa, pues lógicamente ellos pueden tomar esa decisión de decir, vamos pasando por una supervisión orientativa, ¿no? Entonces, muy interesante por eso. Una figura que yo creo que está, de lo que tengo entendido, ha estado funcionando muy bien, ¿no? ¿Cuáles son, ya entrando al tema básicamente de todas las facultades, los derechos y obligaciones, tanto del supervisor
como por parte del administrado. Esto creo que es importante conocerlo, y ahí han habido muchas mejoras, porque los supervisores en realidad en el ejercicio de sus funciones gozan de determinadas facultades, pero también deben cumplir con ciertas obligaciones y también tienen que tener o atenerse o respetar un código de conducta, ¿no? Y justamente esto es algo que se ha venido trabajando ya hace muchos años. Ahora hay cosas que están ya más claramente especificadas en el reglamento de supervisión, ¿no? Por ejemplo, un supervisor en el marco de una supervisión le puede requerir al administrado que exhiba o presente todo tipo de documentación, copia de archivos físicos, electrónicos, puede realizar impresiones, tomar fotografías, grabar, generar un registro completo y fidedigno de su acción de supervisión. Esto es importantísimo, y por parte del administrado también, lógicamente, cuando hay una supervisión siempre se graba, se toma fotos, eso es fundamental. Los interrogatorios que pueden realizar, la colecta de muestras, y ahí bastante importante la parte de recolección de muestras, porque muchas veces ha pasado de todo, realmente. Yo creo que ahora las cosas están funcionando mejor que hace muchos años, pero yo he tenido algunas anécdotas bastante buenas que las voy a ir comentando, pero inclusive el tema de las muestras, o sea, eh, yo veía que, y me contaban los propios supervisores, ¿no? Que de pronto dejaban las muestras en los hoteles y de pronto les cambiaban las muestras, ¿no? O sea, ha habido un momento en la historia en el que las cosas no han estado funcionando bien, y yo creo que hay que ser también un poco autocríticos en eso, y justamente todas las mejoras que se puedan dar es importante. Se perdían muestras, no llegaban las muestras, las ponías en la empresa de transportes y de pronto, se perdió el cooler con las muestras, y de pronto eran las muestras de un efluente no declarado, ¿no? Entonces perdías toda la evidencia. Efluente no declarado, lógicamente, eso es directo a Vaso en Paz. Ahí no hay duda, porque si tú ves un punto de vertimiento no autorizado, olvídate, ahí no puedes hacer mucho, ¿no? Entonces, sucedió una vez, no recuerdo ya qué año, pero esa es una historia muy verídica, es una historia real, es que los supervisores llegaron, observaron al fondo y vieron un punto de vertimiento, pero dentro de su plan de supervisión y dentro de la información que tenía, no había un punto de vertimiento allí. Entonces, ellos sentían como que el administrado trataba de llevarlos por otro camino y no llevarlos para allá. Entonces, oye, ¿pero qué hay allá? No, pero vamos por aquí, vamos por allá, un poco que los querían llevar al desvío, pero ellos se pusieron un poquito fuertes y lograron llegar al punto. Y cuando llegaron al punto, cuando llegaron al punto, se iba secando, se iba secando el chorrito. Ya no estaba saliendo, de pronto empezó a salir menos. Felizmente lograron coger una muestra y lógicamente eso terminó, ya se imaginarán, un procedimiento administrativo sancionador, pero hubieron otros eventos en los que se perdieron algunas muestras de fuentes no declarados también. Entonces, coincidencia, no sabemos qué pasó, no sé si realmente ahí hubo algún problema mayor, pero cosas así sucedían hace algunos años. Esperemos que ahora ya no sea, ya no sea ese el caso, ¿no? Entonces, el tema de las muestras es una facultad del supervisor. El supervisor puede decidir en campo, si bien es cierto, sale con un plan de muestreo también. Lógicamente, durante la sesión de supervisión, si ellos identifican que hay una muestra o muestras adicionales para tomar, lo van a hacer. El tema de los exámenes periciales también, sobre aspectos técnicos, también lo puede exigir el supervisor, y puede utilizar el supervisor cualquier tipo de equipos, herramientas necesarias sin ninguna restricción. Tiene facultades, pero también tiene obligaciones, tiene que ser responsable, tiene que ser diligente para obtener los medios probatorios, tiene que ir bastante preparado, tiene que realizar la revisión, evaluación de la documentación, eh, para que tenga todos estos elementos que va a permitir que sea una mejor supervisión, que ésta sea más eficaz, que ésta sea más eficiente. Siempre tiene que portar consigo su credencial
para que pueda ser reconocido, tiene que conocerse muy bien la base legal que sustente su competencia y supervisión. Obligatoriamente tiene que entregar una copia del acta de supervisión al administrado. El tema de la reserva es importante y fundamental. Yo no sé cómo se está manejando ahora último este trabajo de la reserva, pero por ejemplo, siempre sucedía algo muy curioso. Yo lo voy a llamar curioso, ¿no? Porque a veces en las empresas mineras, por ejemplo, programábamos supervisiones, porque están en el Planefa, entonces se hacía una programación mensual. Y dábamos la lista de unidades mineras que iban a ser fiscalizadas, ¿no? Entonces, eso, lógicamente, va para trámite de logística, toma de muestras, análisis de laboratorio, pasajes y todo esto, ¿no? Estamos hablando del año 2000, 2014, por ahí, ¿no? Entonces, ya mandábamos la lista y cuando los supervisores llegaban a la unidad minera, estaba todo el equipo de la mina esperando. Entonces era o casualidad, pero ahí estaban todos listos. Nosotros, entre broma y broma, decían, nos están esperando con el café. Ahora, ¿alguien les pasó la voz? Imposible saberlo, pareciera que sí. ¿Cómo saber de dónde salía esa información? Era bien difícil porque pasaba por varias manos. En algún momento se pensó hacer esto de decir, por ejemplo, ya, no pongas el nombre de la mina, pero es inevitable para hacer requerimientos logísticos, por ejemplo, de que se ponga el departamento y se ponga la provincia. Porque si no, no te pueden cotizar pasajes, no te pueden cotizar la camioneta, no te pueden nada. Entonces, inevitablemente tenías que poner pues la región o la provincia o el distrito. Y no necesariamente tienes 20 minas ahí, pues, ¿no? Entonces era más fácil identificarlas. Hasta que un día decidimos hacer algo inusual. Y yo recuerdo que coordiné con el coordinador de minería y le dije, vamos a hacer esta supervisión, pero no le vamos a decir ni al supervisor ni a el personal que verá la supervisión, le vamos a avisar el mismo día ellos van a salir muy temprano a las 6 de la mañana, los vamos a citar acá a las 6 para que vayan a hacer una supervisión, pero no les vamos a decir a dónde van hasta el momento en que llegan al aeropuerto. Y la parte logística la vamos a manejar solo 2 personas. Nadie más se va a enterar a dónde vamos, nadie más se va a enterar, solo se va a enterar al día siguiente cuando ya están ahí, cuando ya están en la puerta del avión. Y así lo hicimos. Organizamos un especial y así fue. Llamamos a los supervisores, dijimos, tienen que estar aquí mañana a las 6 de la mañana, tu vuelo sale a las 7. Y esa fue la única vez que el equipo supervisor llegó y no los estaban esperando con el café. O sea, de verdad que es un trabajo complicado, no es un trabajo fácil. O sea, tampoco hay que decir que todas las empresas, no sé, están ahí coludidas con todo, pero hay cosas que pasan también y que a veces es bueno comentarlo. O sea, yo espero que ahora ya no haya eso, ¿no? Yo les estoy hablando de prácticas del 2014, que son cosas que pasaban, ¿no? O sea, en algún momento no existía esa reserva de información. Y eso sí era un poco preocupante, era un tema que nos preocupaba un poco a todos porque, bueno, no sabíamos por dónde iba la fuga, ¿no? Porque hay tantas personas que trabajan en las instituciones, ¿no? En la parte administrativa no necesariamente eran las partes técnicas, entonces era bien complejo porque la información circulaba dentro de la institución, ¿no? Pero bueno, esperemos que eso mejore porque acá también no se trata de simplemente que el supervisor vaya y los sancione, y hablamos de eso, ¿no? La parte del garrote, sino también yo creo que la parte de la fiscalización responsiva puede ayudar a que esto mejore también, ¿no? Igual los administrados siempre se siguen quejando de que el OEFA va muchas veces y va todo el tiempo y está ahí siempre, ¿no? Luego tenemos la parte de la imparcialidad, también queda un poco con lo que les he comentado, la parte de seguridad y salud en el trabajo y aplicar todos los principios establecidos en el reglamento de supervisión del OEFA, ¿no? Pero justamente hay un código de conducta del supervisor del OEFA, porque este código ya como que marca bien la pauta. Si bien es cierto, antes de la existencia de este código,
ya habían disposiciones sobre qué es lo que no deben hacer los supervisores, como por ejemplo intercambiar números telefónicos, correos con el administrado, recibir desayunos, almuerzos, cenas, bebidas, algún alimento, porque para eso tienen los viáticos, para eso tienen, se les prepara todo el tema logístico, recibir regalos, el merchandising, recibir dinero, y sobre todo pues que el supervisor tiene que ser intachable, tiene que guardar las reservas sobre toda la información vinculada y obtenida en la supervisión, absolutamente sobre todo, desde el momento de la planificación, inclusive. Entonces siempre han habido ese tipo de cosas y eso. Entonces es importante este aspecto también, ¿no? El Estado tiene que dar el ejemplo. Eso es claro, eso es fundamental. Entonces esas prácticas que tal vez uno escuchaba también porque comentaban mucho cómo había sido años anteriores y decían, bueno, de que habían cosas raras, estaba hablando hace mucho tiempo. Entonces, esperemos que eso no se dé, eso no se debe dar. Tiene que, los supervisores, y en realidad no solo los supervisores, tiene que haber una probidad y una ética a todo nivel, la parte del Estado, pero también la parte del sector privado. Tenemos que actuar de buena fe. Ese es un principio fundamental. Entonces, esperemos que no hayan esas cosas, que ya no existan esas cosas, ¿no? Porque eso no nos ayuda, no ayuda a nadie, no le ayuda al país, no nos ayuda a avanzar en el camino que nosotros queremos. Entonces, esto debe ser clave, debe ser fundamental, ¿no? Pero así como el supervisor tiene facultades, tiene derechos, tiene obligaciones, el administrado también. Y el administrado tiene que ser tiene que estar bien informado sobre el objeto y el sustento legal de la acción de supervisión y puede exigir que a todo el personal de OEFA que se identifique, que muestre sus credenciales, lógicamente tiene que grabar también, yo siempre recomiendo al administrado que grabe, no hay ningún problema, debe serlo, ya lo está en el reglamento, ya está claramente establecido, puede realizar esto, si quiere que lo realice, puede presentar documentos, pruebas, inclusive con posterioridad a la recepción del acta de supervisión. Se cierra el acta no significa que ya no puedo aportar información si soy un administrado. Debo hacerlo, puedo hacerlo. Y si tengo información que pueda ayudarme, si soy el administrado, para no llegar a un procedimiento administrativo sancionador, lo tengo que hacer. No está cerrada la puerta. Tengo que decir absolutamente todo, tengo que conocer el contenido del acta. Y si en el acta, porque a veces también hay que ser un poco autocríticos, ¿no? A veces los supervisores van con una idea y están ahí, y a veces el administrado no está necesariamente de acuerdo, entonces el administrado tiene que exigir que se consideren las observaciones que ellos piensan que son pertinentes en esta acta de supervisión. Eso es importantísimo. Solicitar la dilimencia en la toma de pruebas también. Esto es importante y para la dilimencia hay que tener en cuenta que hay plazos por cada parámetro. Hay parámetros que tienen tiempo de vida bastante cortos, pero hay parámetros, como por ejemplo los metales pesados, si la memoria no me falla, la muestra puede ser almacenada 28 días. Por lo tanto, sobre metales pesados, ahí se puede de cierta manera solicitar la dilimencia y también hay otros parámetros que tienen un tiempo de vida de 3 semanas, 15 días, ya no tengo todos los parámetros ahora en la mente con sus tiempos de vida de muestras, pero digamos que va entre 24 a 48 horas hasta 28 días, que recuerdo que son los metales pesados, ¿no? Entonces, solicitar la dilimencia es uno de los derechos del administrado, eso se tiene que hacer. Solicitar los resultados de los análisis de laboratorio también. Un plazo máximo de un día hábil posterior a la notificación o a que la autoridad reciba los resultados, ¿no? Y contar con la asesoría profesional que requiera, ¿no? El supervisor puede poner medidas de seguridad. ¿A qué te refieres, Paula, con esta pregunta de si puede poner medidas de seguridad? ¿Te refieres a la lámina anterior cuando digo el supervisor tiene que cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo? Eso sí. Pero ¿a qué te refieres con puede poner medidas de seguridad? De que tiene que cumplir si durante la supervisión encuentra algún incumplimiento grave. Ya, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Puede establecer medidas administrativas? Sí, claro que sí. Eso lo puede hacer durante la supervisión, después de la supervisión, claro que sí, eso lo vamos a ver. Las preventivas, sí. Sí, medidas preventivas, eso sí.
Eso lo vamos a ver. Entonces, vamos, perdón, acá, sí, derecho del administrado ya lo vimos, deberes del administrado, sí, esto también, brindar todas las facilidades, permitir el acceso, suscribir el acta de supervisión, ¿no? Uno de los temas claves, yo creo que es importante, es el tema, tanto a nivel del administrado y a nivel de la autoridad, es que tienen que conocer bien los instrumentos de gestión ambiental. El supervisor los tiene que conocer al revés del derecho, porque el administrado se los conoce muy bien y a veces el supervisor no necesariamente, porque hubieron actualizaciones y modificaciones y todo esto, entonces uno tiene que ir con esas cifras en la cabeza. Y yo recuerdo haber visto supervisiones donde los abogados o algún personal del administrado se conocían los instrumentos mejor que los propios supervisores y eran capaces de citarte páginas y capítulos y párrafos del estudio de impacto ambiental. En la página tanto, en el capítulo tanto, dice esto, ¿por qué usted me dice eso? Entonces, esto es una regla de oro. Tanto el administrado como el supervisor se tiene que conocer todos los instrumentos de gestión ambiental. Entonces, la parte de planificación es importantísima, ¿no? Entonces, etapas de una supervisión, lo dice el artículo 14 del reglamento, y esta es una parte importante, ¿no? ¿Qué es lo que uno necesita para ir y hacer una buena supervisión? Porque en la etapa de planificación vamos a tener dos productos. Vamos a tener el plan de supervisión y una ficha de obligaciones ambientales, ¿no? Entonces, esta estrategia, la estrategia que vamos a adoptar en la supervisión, tiene que pasar primero por un análisis de todos los insumos fundamentales, ¿no? Es importante que se haga un análisis exhaustivo del marco normativo, en el cual vamos a incluir la identificación de obligaciones ambientales, la priorización por criticidad y los antecedentes también del administrado. Vamos a ver los instrumentos de gestión ambiental, si son las DIAs, si son los EIA semidetallado, la parte normativa vigente en función del sector en el cual vamos de cierta manera, supervisar. De manera complementaria tenemos que revisar las supervisiones anteriores, eso es clave. ¿Qué resultados se obtuvo en la supervisión anterior? ¿Cuáles han sido los resultados de los monitoreos reportados por el administrado? Se presentaron denuncias, evaluación de denuncias. ¿Cuántas hubieron? ¿En qué fechas? ¿Cuenta con antecedentes de investigación en la Fiscalía Especializada de Medio Ambiente, en la FEMA? ¿Hay o no hay? Si hay que ponerle más atención a los puntos por los cuales está siendo investigado. ¿Tiene procedimientos administrativos sancionadores o medidas administrativas impuestas por las autoridades previamente? Eso hay que saberlo. ¿Qué salió en los resultados de monitoreo o en aquellas acciones realizadas por la Dirección de Evaluación Ambiental? ¿Cuáles fueron los resultados de las últimas supervisiones en términos de las muestras recolectadas? ¿Existe algún tema sensible desde el punto de vista social en el área de influencia, directo, indirecto, la unidad fiscalizable? Eso lo tenemos que saber, porque por ahí tenemos que ir mirando qué está pasando. No puede ser que vayamos a una supervisión y de pronto no veamos que hay un problema. Y sucede, y ha sucedido. A mí me ha sucedido muchas veces. Y lógicamente ahí pues hay un café cargado a todo el equipo porque lógicamente si tú vas a campo y no ves algo que es evidente, sucedieron muchos errores en la etapa de planificación y sucedieron muchos errores en la etapa de supervisión. Ejemplo grande, y me ha pasado varias veces, que a veces llegaba el administrado y tocaba la puerta, pedía reunión, y yo le llamaba un poco el confesionario porque venían y decían, bueno, mire, directora o Juliana, hemos ido venimos a decir, me acuerdo un caso hasta ahora, miren, estamos hablando del año 2016. Viene un administrado, una mina grande, y me dice, mira, lo que pasa es que el área de estudios, no me acuerdo qué área era, bueno, han construido esta instalación, pero esta instalación no está en el estudio de impacto ambiental. ¿No está en el estudio de impacto ambiental? ¿Cómo? A ver, cuéntame por qué no está en el estudio de impacto ambiental. Bueno, porque no nos han consultado al área ambiental y lo han construido, pero no está en tu estudio, ¿no? ¿Y esto cuánto representa? Y me acuerdo que era una parte grande, ¿no? Que habían construido, pero no estaba en el EIA. Y me dicen, ¿y ahora qué podemos hacer? No, venimos a decirlo porque queremos ver qué podemos hacer
para regularizar esto. Bueno, y entonces el marco normativo te decía que no era posible regularizar, ya se había cerrado la 040 en minería, en la que regularizaba, se había dado una ventana para regularizar en instalaciones construidas sin certificación ambiental. Entonces, bueno, me dicen, ¿qué podemos hacer? Bueno, no podemos hacer nada porque la ventana está cerrada, la norma no te permite ahora hacer cualquier regularización. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo les recuerdo que le dije, vamos, tenemos que hacer una especial, tenemos que ir a visitarte, porque hay que ir a ver qué pasó, dónde está, hay que caracterizar eso, hay que saber de qué se trata. De acuerdo. Entonces yo llamo al equipo y le digo, ¿cuándo han ido ustedes a esta mina a supervisar? Y habían ido hace mes y medio. ¿Verdad? Hace mes y medio. ¿Y han supervisado esta parte? Sí. ¿Y no se han dado cuenta de que había algo ahí que no estaba en el instrumento? Y al parecer nadie se había percatado de que estaba una construcción que no estaba considerada en el estudio. Bueno, lógicamente hubo un café cargado, se tuvo que salir a hacer la supervisión y lógicamente ya en esa supervisión los supervisores tuvieron que levantar el acta de supervisión dando cuenta de que esa instalación o esa infraestructura había sido construida sin autorización. Y ya después, lógicamente, como ustedes entenderán, eso se fue hasta un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? No había otro camino, era eso. Pero entonces también eso pasa como decir, oye, pero el administrado también tiene que ser un poco consciente de eso, pero el supervisor no se le puede escapar eso. Entonces, ahí es que algo en la planificación falló y algo en la fase de ejecución recontrafalló, porque no se dieron cuenta. ¿Cómo no se pudieron haber dado cuenta si era visible? Claro, ahí no cabía la subsanación. Había una infraestructura grandísima, grandísima, grandísima y nadie se dio cuenta. Ahí no se podía corregir. La ley ya no te permitía. Entonces ahí era, bueno, te va a caer un PAS sí o sí. ¿Por qué? Porque eso es, no tienes instrumentos, no tienes autorización y lo has hecho. Y ellos decían, sí, pero nosotros el área ambiental no lo ha hecho el área no sé cuánto. Sí, pero igual, no importa, no se puede, ahí no hay subsanación posible. Entonces, supervisión, inicio del PAS y sanción directa, pues, porque eso es no tener estudio. Entonces ahí era un poco ya, pero ¿y cuál va a ser la sanción? Me van a pedir que destruya esa instalación. Vamos a ver cómo se va a pronunciar, en qué sentido se va a pronunciar la autoridad. Yo digo, yo no lo puedo saber, yo soy acá la autoridad supervisora. Eso va a tener que seguir su curso y veremos. Y creo que hasta ahora están en eso. Mira, imagínense, yo estoy hablando del año 2016 y creo que hace algunas semanas o meses conversé, me crucé a estos administrados en alguna reunión y me hicieron el comentario, oye, hasta ahora no salimos de ese problema. Yo le digo, ya pasaron 4 años, pero miren, 4 años ya están en eso y todavía no terminan. Entonces, esas cosas, por lado del administrado, lógicamente no se puede hacer. Pero si vas por el lado del supervisor, tampoco tú no puedes irte sin haber leído, sin haber revisado, porque realmente no. Porque se te va a hacer una infraestructura grandísima y no la ves. Bueno, pasó, también hubo otro caso de otra, recuerdo también vino en esa oportunidad otro administrado a decir que había, no recuerdo exactamente qué es lo que habían construido, pero sí, hubo uno, también mandamos a supervisión especial. Esas cosas no pueden suceder, por eso es que hay que ponerle mucho énfasis a la parte de la revisión de toda esta información para tener un diagnóstico integral e ir a la supervisión bastante preparado, ¿no? Vamos avanzando con esto. La parte de planificación técnica, ya les dije, luego el análisis de cada insumo y tener el plan de supervisión y la ficha de obligaciones, clasificando cuáles son las más importantes y acá también hay que tener los instrumentos de gestión bastante claros. Tener nuestros mapitas, tener cálculos de distancia, requerimiento y toma de muestras, ir con todo lo que necesitamos para hacer la colecta de muestras en los puntos que están en el instrumento de gestión ambiental, pero también siempre un plus, porque siempre uno encuentra cositas ahí interesantes que se deben analizar, ¿no? Entonces,
El análisis de la estrategia de supervisión también es importante porque a veces, muchas veces se trata de priorizar la acción de supervisión en gabinete antes que ir a campo por un tema de optimización de recursos y toda la parte logística en función a la supervisión que está siendo definida. Entonces, esta planificación en realidad nos lleva a tener el plan con su ficha de obligaciones y la lista de verificación logística de la supervisión. Una vez que tenemos esto, vamos. Si es a campo, nos vamos a campo. Ahora, esto no necesariamente funciona cuando se trata de una supervisión especial, porque cuando se trata de una supervisión especial, nos llaman y tenemos que salir en los 20 o 30 minutos, se le llama al equipo supervisor, se coordina y se van. Así. Entonces ahí es un poco complicado hacer toda la etapa de planificación y ahí lo único que vamos a tener es que revisar. Por ejemplo, se cortó el derrame del oleoducto en Chiriaco, también me pasó, entonces ahí es, olvídate, llega la alarma, sí, ¿dónde fue? Kilómetro tanto, llamamos a Petroperú, confirma de dónde fue el corte, dónde fue el derrame, ya en Chiriaco, ya, teléfono, necesito 3 supervisores, ¿quiénes están? 1, 2, 3, ya, vamos, avión, medio de transporte, camioneta, llévate muestras, ¿qué parámetros? Y empiezas a TPH y empiezas a hacer tu lista, pero lo haces en el tiempo más corto posible, ¿no? Y tienes que a los supervisores disponibles y a los que más conozcan, porque van a situaciones que son completamente complicadas, ¿no? Y ahí sí ya no tienes el tiempo para hacer toda la fase de planificación, ahí sí vas rápidamente un poco con lo que tengas y con la urgencia, porque muchas veces llegar a zonas alejadas toma muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? No, el especial es respecto a lo específico únicamente. Las en las que te supervisas todo, tienes un ámbito mucho más grande, son las planificadas. Esas son las que sí uno va, tiene que ir con mucho cuidado, tiene que mirar, tiene que hacer ese buen análisis de información. En las especiales es, recibiste una denuncia, de pronto en Espinar te llaman y te dicen, oye, el río se tornó una coloración específica en este punto, vengan a ver qué pasa. No, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa si en el especial encuentro algo? También puedes encontrar. Pasa mucho, pasa mucho. Ahí lo dejas en el acta y tienes que analizar la información y te puede llevar a un PAS también en el especial. No necesariamente supervisas todo en el especial, pero si encuentras algo, lógicamente lo tienes que tomar en cuenta y si eso va, si es un incumplimiento trascendente, lógicamente le tienes que dar el camino o que toman los incumplimientos trascendentes. Ahora, si son leves, bueno, eso va por el camino también de los incumplimientos leves y puede ser que eso no termine llegando en paz, ¿no? Pero si es en realidad en función de cómo vas encontrando las cosas en campo, ¿no? Ahora, si ya sabemos que es, por ejemplo, un derrame de petróleo en el oleoducto, que ha pasado muchísimo, a mí me tocaron los dos del año 2016, Chiriaco y Morona. Complicado, lógicamente. Y ahí sacamos preventivas, cantidad de medidas preventivas, porque íbamos encontrando cosas y teníamos la obligación de sacar preventivas. Mandato de carácter particular, solicitud de actualización de instrumento de gestión ambiental, de ley A. Porque, y más razón aún porque ya ves que hay afectación y que hay cosas bastante graves, ¿no? La especial también te lleva a eso. Lo que difiere entre la especial y digamos la planificada es que el especial puede surgir en cualquier momento, que te vas para algo muy específico, que puede ser solicitud de una autoridad, puede ser una emergencia, puede ser un derrame, solicitud fiscal, qué sé yo, una denuncia ambiental. Pero al final los resultados te pueden llevar como si fuera, pues, si encuentras algo grave, lo tratas como algo grave, ¿no? Entonces, la supervisión en gabinete, pues, es lo que se hace dentro de las instalaciones del OEFA. En realidad, acá lo que tienes que hacer es, si evidencias cumplimientos, más que nada promover la corrección de la conducta, ¿no? Y ahí hay que explicarle claramente al administrado cuáles son los beneficios que derivan de la corrección. Ahora, acá, por ejemplo, hay un tema bien interesante y es también un poco de manera de anécdota, ¿no?
Por ejemplo, habíamos hecho una supervisión, recuerdo que era una supervisión especial, porque habíamos recibido denuncias de la población de que al lado de una zona muy cercana al colegio y una zona muy cercana a un terreno de fútbol del colegio, ahí había un administrado y que este administrado no había puesto, digamos, un cerco para evitar que las personas entren a esa zona, con un consecuente riesgo allí. Y recuerdo que se había emitido una medida preventiva, y creo que un mandato de carácter particular, no lo recuerdo, fue hace muchos años. Pero recuerdo que le emitimos, y creo que al día siguiente, al día siguiente de la notificación, o ese mismo día de la notificación, solicita el administrado una reunión conmigo, con el equipo. Entonces yo acepto, porque lógicamente hay que explicarle al administrado qué tiene que hacer para corregir la conducta, ¿no? Y cuáles son los beneficios, ¿no?, de esta corrección. Si ellos pueden en algún momento hacerlo bien, sobre todo, ¿por qué no darles esa oportunidad? Entonces vienen los gerentes, el gerente legal, gerente técnico, una de las gerentas generales también, y bueno, vinieron a decir que no encontraban eso razonable, que ellos habían cumplido prácticamente todo y que sus resultados mostraban que no había afectación de la población porque los resultados de calidad de aire estaban bien. Pero lo que ellos no habían contado era de que ellos reportaban, recuerdo, trimestralmente sus datos de aire y cumplían regularmente con reportar, pero lo que no habían percatado era la coherencia de la información que reportaban. ¿Y por qué les quiero comentar esto? Les quiero comentar esto porque a veces los administrados, simplemente por cumplir la norma, lo que hacen es, tenemos que contratar a un laboratorio de análisis para que nos haga, las mediciones, los monitoreos, en la frecuencia que dice el instrumento, y luego tenemos que enviar eso a la autoridad. Ya, hasta ahí todo bien. Contratan, les hacen el monitoreo y una vez que reciben los resultados, lo mandan a la autoridad. Entonces ellos habían rigurosamente cumplido la frecuencia de envío de información. Y nosotros, la noche previa a la reunión, lógicamente, uno prepara su reunión, y yo solicité al equipo que me trajeran los resultados de aire, pero no solo los últimos, sino que me trajeran de los últimos 5 años, porque queríamos ver realmente qué estaba pasando, si había una denuncia de la población, si habíamos visto en la supervisión que habían cosas que no estaban bien, teníamos que entender qué estaba pasando. Y la parte que a mí me dio un poco de preocupación fue cuando empezamos a revisar la data y nos habían enviado material particulado, metales en material particulado y recuerdo, otros parámetros. Y lo que encontramos fue que del 100% de data que revisamos, habían inconsistencias técnicas en prácticamente 40% de la información. Tenían errores graves, o sea, tipo errores, y ahí tal vez los ingenieros me entiendan mejor, pero el hecho de que el PM2, el material particulado fino, el de 2.5 micras, el más pequeñito, tiene siempre una relación con el más grande, con el de 10. Entonces, hay una cuestión técnica muy simple, que los valores del 2.5, que es el más pequeño, no pueden ser nunca mayores que el de 10, porque el de 2.5 está contenido en el de 10. Entonces, eso es prácticamente algo que, si el 2.5 es mayor que el 10, ahí hay un error, por donde tú lo mires. Entonces, en 40% de la data reportada en el tiempo que analizamos, había ese error. Y no solo eso, habíamos visto que habían valores, por ejemplo, tipo de mayo del 2013, que eran idénticamente los mismos a los de diciembre del 2014. Entonces nos dimos cuenta que habían valores que se habían copiado de un informe a otro y que se parecían muchísimo, o sea, prácticamente eran iguales. Entonces, si el administrado te reporta información que no es real, que sin duda es dudosa, lógicamente vino el administrado y hay que escuchar lo que el administrado tiene que decir.
Pero yo, lógicamente, después de que ellos nos explicaron cuál era su posición, yo le expliqué mi preocupación de por qué teníamos esas inconsistencias en la información. Porque si yo tengo, por un lado, dudas o quejas de la población o denuncias, pero por otro lado, el administrado con sus reportes de monitoreo me dice que todo está bien, entonces las preguntas están ahí, no están absueltas. Y en efecto, yo cuando le expliqué a la gerenta que ahí había un problema y que lógicamente ese problema nos decía que no teníamos gran opción, eh, bueno, ella le preguntó a su gerente técnico y su gerente técnico dijo que en realidad sí, pues, que así, que ahí había un error grave. Entonces, al final, toda la estrategia que tuvo el administrado, pues no le iba a funcionar por errores gravísimos al momento de la toma de muestras y el reporte de información. Y miren qué importante es, y cuando yo les hablaba de la evidencia técnica, a veces uno piensa, ah, no, pero si la norma me dice que tengo que mandar trimestral o semestral o anual, ya mire los 2, 3 puntos que dice y manda la información. No, si tú estás en el lado del administrado, tienes que ser muy riguroso con la información que se envía a la autoridad, porque la autoridad esa información la revisa. La autoridad no es una mesa de partes y que lo almacena. Probablemente eso haya sido la praxis muchos años antes, pero no, la autoridad utiliza la información, lo utiliza al momento de la supervisión, la utiliza al momento, en el caso de alguna emergencia, si se tiene que emitir una medida preventiva, un mandato de carácter particular o actualización del instrumento, la va a mirar. Si tú como administrado no quieres tener problemas, tienes primero que verificar que toda la data que tú reportas a la autoridad tenga coherencia técnica, que sea de buena calidad y que sobre todo sea real y verídica. Y les comento otra anécdota y les comento por qué digo esto, y yo se lo he dicho a muchos administrados en múltiples reuniones. Les cuento, ustedes saben que el Ministerio del Ambiente tiene ese rol de emitir las normas, que son los límites máximos permisibles. Y uno de los insumos que utiliza el Ministerio para actualizar las normas son los reportes de monitoreo del administrado. O sea, el administrado reporta porque tiene un cumplimiento y eso sirve para la supervisión, pero no solo sirve para la supervisión, porque el Ministerio del Ambiente lo que hace es solicitarle a la OEFA, pásame toda la información que, por ejemplo, si vamos a actualizar el LMP de la industria cementera, que lo hicimos el año pasado, yo necesito la información de tus administrados desde el año de la pera. Pásame todo lo que te han reportado. Y toda esa data se analiza. Y esa data que los administrados reportan, ¿sirve para qué? Para establecer los límites máximos permisibles. Entonces, si un administrado le miente al Estado y le pone un reporte que no es real, el Estado entiende de que está utilizando tecnología y de que está teniendo emisiones bastante bajas y que por lo tanto, si la valla estaba en 120 y el administrado me dice que está a 50, eso significa que yo la puedo bajar hasta 50. Entonces, ¿qué pasó? Estábamos trabajando el LMP y pusimos toda la data de todos los administrados, que no eran solo uno o dos, sino varios. No teníamos nombres ahí en las gráficas, pero habíamos analizado la data. Y habíamos visto que la norma estaba me acuerdo que era 240, creo, particulado, y ellos estaban muy por debajo. Entonces, al yo encontrar valores de 50, yo le dije, oye, pero en promedio están en 50 en los últimos años, están súper bien, ustedes están magníficos. Y me miraron así como que diciendo, pero ¿por qué lo van a poner tan bajos? Yo le digo, los vamos a poner más bajos porque el análisis de la información me dice que ustedes están trabajando muy bien. Y si están trabajando muy bien, significa que podemos bajar la valla. Y ahí un poco que todos se miraron y ya con cara de preocupación, no, pero deberíamos saber considerar un poquito más y porque esto está muy estricto, porque no sé cuánto, pero sus monitoreos me dicen que todo está bien. Entonces yo ahí ya le dije, ya, a ver, sincerémonos. ¿Estamos haciendo las cosas bien o no hemos estado haciendo las cosas bien? Porque si ustedes piensan que es solo por cumplir, que estamos mal.
Porque esa información que ingresa al Estado, el Estado lo utiliza, y no lo utiliza solo para tu supervisión, o no te utiliza para darte y decir que estás cumpliendo. Entonces, imagínense la responsabilidad que uno tiene que tener en el Estado, por un lado, para hacer todo el trabajo de análisis, pero la responsabilidad que tiene el administrado, por otro lado, de entregar la información, pero que sea información real. Entonces, lógicamente, ese día se quedaron muy preocupados. Se quedaron bastante preocupados porque probablemente, no todos, pero muchos no habían estado haciendo o entregando la información de calidad al Estado, ¿no? Entonces, eso sí puede ser complicado. Entonces, siempre poner atención en la información que se reporta porque todo finalmente pasa por una revisión y sirve siempre como insumo para las políticas públicas, ¿no? Se utiliza la data del administrado, se utiliza la data de BANA, se utiliza la data de OEFA, se utiliza la data que se genera en todo el Perú independiente del origen. Y sobre eso se toman decisiones. Por eso es que la evidencia tiene que ser real, clara, de buena calidad la información. Bueno, ya vamos luego a la supervisión in situ. Y en la supervisión in situ, pues ya vamos al lugar, acá tenemos prácticamente lo mismo, llegamos con todos nuestros insumos, plan de supervisión, ficha de obligaciones, lista de verificación, logística, la famosa reunión de apertura, verificación de las obligaciones con la evidencia, todo el registro fotográfico, la toma de muestras. La supervisión puede durar muchos días, dependiendo, es importante. La elaboración del acta de supervisión, uno de los momentos más tensos tal vez, al momento de elaborar el acta, pero como les repito, el administrado puede, si los supervisores no consideran algo en esa acta de supervisión, pues el administrado puede solicitar y tiene que ser acogido por el supervisor de que se pongan todas las observaciones que ellos estiman conveniente, y es importantísimo que el administrado lo haga. Es importantísimo que el administrado lo haga porque eso puede ser muy útil en las fases posteriores, sobre todo en el caso en el que se inicia un procedimiento administrativo sancionado, ¿no? Y productos del acta de supervisión, y en caso se verifique, en caso exista probabilidad de riesgo o de daño, ya entraríamos a hablar de la emisión de medidas administrativas, ¿no? Un ejemplo chiquitito de ficha de obligaciones, bueno, en función a la norma, los decretos supremos, la norma, este es un caso, por ejemplo, de actividades productivas, ¿no? Entonces, todas las normas tienen que estar claramente identificadas, fecha de aprobación, documento de aprobación, quién es la autoridad competente, y luego ya entramos a las obligaciones fiscalizables, que son las que están en el instrumento de gestión ambiental, y detallamos, en realidad, cada una de las obligaciones tienen que estar listadas en función al instrumento aprobado por la autoridad competente, ¿no? Entonces, es importante tener toda la información, es importante que el señor supervisor o la señora supervisora se identifique con su credencial. Esto tiene que ser mostrado siempre y tiene que el administrado exigir que se le muestre. Y en el caso de la supervisión in situ, lo que también yo siempre he recomendado, no solo a los supervisores, sino también a los administrados, que graben absolutamente todo. Desde la reunión de apertura, el desarrollo, la reunión de cierre, el momento de la suscripción del acta de supervisión. Entonces, y también, bueno, a título de orientación para el supervisor es para ayudar a que sea una correcta evaluación de los hechos, que se identifiquen actividades relevantes en diferentes campos, es importante siempre hacerse las buenas preguntas, ¿no? Sobre todo cuando vemos algunos posibles riesgos, algunos posibles daños, ahí hay que hacerse las buenas preguntas. Ejemplo, acá hay algunas preguntas que hay que hacerse. ¿Qué hecho estaría causando daño o puede representar un riesgo? Por ejemplo, del depósito de desmontes, hay un poquito de agua que discurre con parte de afloramientos de la base del depósito, entonces, esto te tiene que llamar la atención. ¿Dónde está pasando esto? En la bocamina. Hay que tener las coordenadas exactas, clarísimo. ¿Sobre qué componente? Agua de tal río, hay que ir a tomar muestrecitas, hay que ir a los afloramientos, tomar muestras aquí, hay que tomar todas las coordenadas, hay que estar bastante claros en esto, sobre todo pensar en cuál es la evidencia
para que yo pueda señalar y sustentar que hay un posible riesgo o hay un posible daño. No hay colección ni tratamiento, no hay recolección ni tratamiento del agua que sale de la bocamina, está discurriendo libremente, toda la evidencia, fotos, videos, absolutamente todos. Se toman las muestras hasta la salida de la bocamina, se toman las muestras en el cuerpo receptor, mayor cantidad de muestras es mejor, tienes que asegurarte de seguir los protocolos, y ahí es importantísimo, porque si estás en la parte de supervisor, tienes que hacer tu tarea de toma de muestras de la manera más profesional y más ceñida al protocolo. No puedes equivocarte, porque como lo está filmando el administrado, si te olvidaste de ponerte los guantes, no sé, si hiciste algo que pueda contribuir a que haya una contaminación cruzada en la toma de muestras, y si eso el administrado lo grabó, ya fue. Tu muestra está invalidada. Lo mismo al momento de la contramuestra. Si el supervisor de OEFA está grabando y el personal que toma las muestras por parte de la empresa no se ciñe el protocolo y OEFA lo tiene, cuando manden la contramuestra de un resultado diferente al que dio la muestra de OEFA, puede salir el video y decirte, mira que acá puede haber contaminación cruzada, y te bajan la muestra. Y si es un efluente no declarado, pierdes todo, pues. Entonces, es importante también la parte de la toma de muestras. Hay que conocerse los protocolos al revés y al derecho. Si estás en el lado del supervisor o si estás en el lado del administrado, eso es fundamental, porque ahí hay muchas pruebas, muchas muestras bueno, el administrado sale y te dice, no, pero a mí me salió 10. Y el OEFA te dice, no, pero a mí me salió 15, ¿por qué te salió 15? Y ahí empiezan y salen los videos, salen las fotos y se encuentran todos los errores al momento de la toma de muestras y ya te quedaste sin evidencia. Eso es importante, ha pasado también. Pasa también con el equipo multiparámetro. Llega el administrado y llega el OEFA con su multiparámetro, llega el administrado a hacer la toma con su multiparámetro. Pone medir pH, al OEFA le sale un valor fuera del rango del ECA. Llega el administrado, le sale al administrado un valor dentro del rango del ECA. Y ahí empiezan a ver, ¿y por qué sale completamente diferente? Porque debería salir lo mismo, o muy cercano. Ahí van a ver su calibración, su mantenimiento, que esto, van a coger la solución buffer, van a medir, ahí a uno le sale uno más elevado que el otro, entonces, ¿cuál es el multiparámetro que no está funcionando bien, que no está bien calibrado? ¿Es el del OEFA o es el del supervisor? Y ahí empieza el tema y todo esto está siendo grabado. Entonces, ahí también hay que ser muy rigurosos, bastante rigurosos con esa parte. Muy importante. Muy importante. Entonces, esos pequeños detalles al momento de la supervisión son vitales. Entonces, hay que preguntarse también cuál es la magnitud del daño o riesgo. ¿Cuántas hectáreas? ¿Cuánto es el caudal, el volumen? ¿Cuántas personas están en riesgo? Esa pequeña quebrada, la población que está cercana, a cuántos kilómetros, a cuántos metros está, el agua de esta quebrada, ¿para qué lo utilizan? Eso hay que preguntarse, cuántas personas pueden estar potencialmente afectadas, y así vamos a poder valorar el nivel de riesgo, el nivel del daño. Entonces, eso es importantísimo cuando estamos en una supervisión, hacerse las mejores preguntas y tener o tomar las evidencias o tener un registro de evidencias que nos van a ayudar, sin duda, a que hagamos una buena supervisión. Entonces, ejecuta la supervisión, recoge las evidencias, cierras, si detectas incumplimiento durante la supervisión, tienes que ir a hacer una evaluación de riesgo o hacer una evaluación de daño, ¿no? Ahí es importante que el supervisor realice ese análisis exhaustivo, que recoja los medios probatorios, que evalúe la magnitud de las consecuencias, sobre todo en esos aspectos que son necesarios para determinar si la infracción es leve o trascendente. Y para eso existe la metodología para la determinación del riesgo ambiental. Entonces, el supervisor tiene que ir con todo en la cabeza, tiene que ser muy riguroso y luego va a tener, lógicamente, que levantar la información para luego ir a utilizar su metodología y determinar
la naturaleza de los incumplimientos, ¿no? Leves o trascendentes. ¿Qué pasa cuando llega el supervisor y el administrado no está? O simplemente no te dejan ingresar, ha sucedido muchas veces, ¿no? Llegas y ves a una persona ahí y te dice, buenos días, somos del OEFA, y te dicen, no, no tengo autorización para dejarlos entrar. Ha pasado, pasa. Entonces, si no puedes hacer eso, como supervisor, si estás en el lado del supervisor, lo que tienes que hacer es hacer tu acta de supervisión. Allí, afuera, la haces, ahí no me dejaron entrar, llegué a tal hora, pum, tomé la foto, me recibió tal señor, no me dejaron entrar, tomas la mayor cantidad de fotos, videos, te cubres con todo, y si no te dejan entrar, haces tu acta y se la remites al administrado. Eso es lo que dice el artículo 15 del reglamento. No te haces mucho problema, ¿no? Y en el acta de supervisión, a ver, una pregunta aquí. Vamos viéndolo, no necesariamente, porque a veces, no sé, por ejemplo, dependiendo. Puede ser que sí y puede ser que no. Vamos a ver también más adelante algún casito sobre eso, ¿no? Nombre o denominación. Ya, ¿qué tiene el acta de supervisión? Una serie de información. Nombre de denominación social del administrado, registro único del contribuyente, bueno, identificación, tipo de supervisión, los hechos. La parte más importante son los hechos o funciones verificadas, las áreas o componentes supervisados es clave, los medios probatorios, los muestreos, eso es importante. Bueno, observaciones del administrado, eso sí, escriban, administrados, todo lo que ustedes deseen escribir aquí, por favor, ¿no? Y la firma, porque a veces llegaban las actas sin firmas, y uno dice, pero ¿por qué están las actas sin firmas? Si las actas tienen que tener todas las firmas, entonces no se olviden de firmar las actas nunca, eso es importante, ¿no? Por ejemplo, acá que tenemos, ¿qué pasó en esta supervisión? Esto es, por ejemplo, este es un acta, un ejemplo. No invalidan las actas, no. Pero a veces ha pasado que llegan las actas y no están todas firmadas, pero por ejemplo, hubieron 15 personas en la supervisión y firmaron solo 10 y de pronto alguien se fue antes, pero los supervisores tienen que firmar todos, ¿no? En el tema de los administrados, no necesariamente todos los que inician la supervisión la terminan, ¿no? Eso depende también de mucho, eso no te invalida. Bueno, a ver, ¿qué pasó aquí? Este es un acta de supervisión. ¿Qué pasó aquí? Bueno, llegaron los supervisores, fue una supervisión especial, inició el 11 a las 9:30, terminó el 11 a las 11:15, estuvo el supervisor aquí, el personal administrado, otros participantes, fueron a la planta, obligaciones fiscalizables, dice las obligaciones, se encuentran detalladas en el anexo, verificación. Y acá viene esta parte interesante. Dice, el representante del administrado no permitió el ingreso a la unidad fiscalizable, por lo que no se pudo realizar la supervisión programada. En ese sentido, no se verificó los componentes del área productiva, así como las obligaciones ambientales. Es por ese motivo que el equipo de OEFA no logra verificar, bla, 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 no pudo entrar, no le dejaron entrar. Pero sí hubo alguien del administrado, estuvo la apoderada. Ahora, fue una empresa de fabricación de artículos de papel y cartón. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo dejaron entrar? Qué interesante, ¿no? A ver, vamos a ver. Observaciones del administrado. Vamos a ver qué dijo el administrado. El administrado manifiesta que solicita una comunicación formal escrita a través de la notificación respectiva en la que se señale día y hora para la diligencia establecida en la que se le dará todas las facilidades para que realice la diligencia encomendada. Asimismo, debemos dejar constancia que el personal de la empresa tiene actos ya pactados y coordinados previamente, por lo que solicitamos la notificación escrita para que su pedido de supervisión sea atendido. O sea, prácticamente está diciendo, oye, mira, yo estoy ocupado, y así que cuando quieras venir, avísame. Eso es lo que prácticamente ha dicho este administrado. Bueno, él puede escribir, como le repito, el administrado. El representante del administrado firmó aquí, ellos pueden escribir eso. Se permite, ¿no? Que escriba eso. Ahora, ¿por qué? No tengo todos los elementos de acá del caso para saber, pero qué interesante, ¿no? A veces se pueden negar, pero eso queda como antecedente
Y vamos a ver qué se hace luego en una posterior supervisión, ¿no? Luego ya, esto es en el caso en el que no te dejaron entrar, pero digamos que esos son los casos que menos se dan. En realidad, muchos de los administrados, como decir, la gran parte, sí te dejan acceder a la supervisión, no tienes ningún problema para ingresar, te dan todas las facilidades que uno requiere para hacer su trabajo de supervisión, así que por ese lado no hay absolutamente ningún problema. Y luego cuando ya culminas las ejecuciones, la ejecución de las acciones de supervisión, la tarea principal es elaborar el informe de supervisión, que tiene datos mínimos o información mínima que se tiene que dar. Se tiene que hacer todo el análisis del cumplimiento de las obligaciones, consecuencias de los posibles incumplimientos. Es importante, este informe de supervisión es clave, porque ahí se analiza toda la información disponible en la etapa de planificación, la información obtenida durante la ejecución de la supervisión, y es ahí donde se determina la recomendación de se inicia un procedimiento administrativo sancionador, se archiva la supervisión, o se emiten recomendaciones y medidas administrativas conforme a las competencias de la autoridad. Y en el caso de las orientativas, es donde se recomienda la implementación de mejoras, ¿no? Entonces, también en el caso de una orientativa, se pueden, si se identifican daños o riesgos significativos, o si se afecta la eficacia de la fiscalización, el supervisor podrá dictar medidas administrativas. O sea, una orientativa, si realmente ves que hay un riesgo significativo o un daño, una probabilidad de daño elevada, también puedes dictar tus medidas administrativas, ¿no? Entonces, garantías para el administrado, 3 cositas a retener. Puede filmar todo, así que filme. El supervisor tiene que dejar consignar en el acta todas las observaciones que el administrado quisiera tener. La empresa tiene derecho a que se anote en el acta las subsanaciones voluntarias que realicen en campo, porque las empresas también pueden subsanar voluntariamente, y hay muchas que hacen eso, que durante la supervisión se advierte de algo y rápidamente hay subsanación voluntaria, y eso está muy bien. Eso está muy bien. Vamos viendo los incumplimientos detectados durante una supervisión. Acá vamos a hablar primero de los eximentes por subsanación. Ya les comenté que durante la acción de supervisión, si se identifica algún incumplimiento que puede calificar como una infracción, se puede, lógicamente, subsanar voluntariamente. Y ahí la parte importante es determinar si el administrado lo hizo, si subsanó voluntariamente el incumplimiento. Esto es antes del requerimiento que formule el supervisor al detectarlo y antes, sobre todo, del inicio del procedimiento administrativo sancionador. Porque si tú subsanas antes del inicio del PAS, probablemente se va a disponer el archivo del expediente de supervisión. O sea, no, a veces es mejor subsanar voluntariamente, y pasa mucho y está bien, porque si no ya después entramos a todo un PAS y ese PAS puede durar mucho tiempo. Entonces, si se puede subsanar voluntariamente, recomendación importante es que se haga. Eso se tiene que hacer. Dice Liz, he visto en algunos casos que no se remite al administrador el informe de supervisión, pero esto podría afectar su derecho de defensa. Se debe entender como requisito la remisión y así en qué momento debería remitirse desde el momento, en realidad, informe que se emite, informe que debe ser notificado al administrado. Si no se notifica, hay un problema, pero ni bien sale. Yo recuerdo que informe que salía, informe que se notificaba. Y si es posible, se iba directo con el primer chofer que estaba disponible y se lo llevaba. Tiene que ser prácticamente automático. Es importante, tú no puedes ocultar el informe de supervisión, ¿no? Lo tienes que notificar. Entonces, porque como tú dices, podría afectar su derecho a la defensa y no, es mejor ser muy rigurosos y muy estrictos en eso si estás por parte del supervisor, pues no tienes que dar ningún motivo para que, sobre todo si vas a un procedimiento administrativo sancionador, la idea es remitirlo en su integralidad y debe ser así. Yo recuerdo haber remitido muchos informes, yo no sé si no los están remitiendo, qué extraño, deberían remitirlo.
Lo que no se repite, lo que sí no se comparte el informe de supervisión es por transparencia. Por transparencia no se puede emitir el informe. Si un ciudadano lo solicita, no se le puede dar, porque no se puede, las actividades, por eso es que está el reporte público para la ciudadanía, pero el administrado debe tener el informe y se le notifica. Yo estoy convencida de que se le notifica, al menos yo lo notificaba, yo recuerdo haberlo notificado, pero debería ser así, esa debe ser la regla. Entonces, si este no fuera el caso, se sigue el procedimiento y el supervisor debe evaluar la magnitud del riesgo de daño. O sea, si el administrado no subsana voluntariamente, continuamos el procedimiento. Lo ideal sería no llegar a un PAS. O sea, si estás en el lado del administrador y también si estás del lado del supervisor, ya. Si el administrador no subsana, sigues. Pero si puedes convencerlo de que subsane, es lo mejor también para el ambiente. Así que por ahí tenemos que ir por la subsanación voluntaria, ¿no? Si no fuera el caso, el supervisor tiene esa obligación de evaluar la magnitud del riesgo de daño generado como consecuencia del incumplimiento y lo va a tener que incluir en su informe de supervisión. Entonces, subsanación voluntaria antes del inicio del PAS, eximente de punición, archivo. Esa es la mejor fórmula, eso es lo más bonito, lo más sencillo y lo más eficiente para la administración también, porque, como le repito, los PAS pueden durar muchísimos años. El que le comenté creo que va 4 años y todavía no culmina el procedimiento. Entonces, toda esta información sobre la subsanación voluntaria antes del inicio del PAS está en el artículo 20 del Reglamento de Supervisión. Nos dice los requerimientos efectuados por la autoridad o el supervisor, mediante los cuales disponen de una actuación vinculada al incumplimiento, acarrean la pérdida del carácter voluntario de la subsanación. En el caso de que la subsanación deje de ser voluntaria antes del PAS y el incumplimiento califica como leve, la autoridad puede disponer del archivo del expediente. Esto es importante. En caso en que la subsanación deje de ser voluntaria antes del PAS, con incumplimiento leve, la autoridad puede disponer del archivo del expediente en este extremo. No, esto hay que tenerlo en cuenta. 24 justamente nos habla de los incumplimientos detectados y los clasifica en 2 tipos, los leves y los trascendentes. Los leves, su nombre lo dice, riesgo leve, incumplimiento de una obligación de carácter formal u otra que no cause daño o perjuicio, entiéndase al ambiente. Incumplimiento trascendente, ya cuando hablamos de daño a la vida, cuando ya hablamos de daño a la salud de las personas, un daño al ecosistema, biodiversidad, flora, fauna, riesgo significativo moderado, cumplimiento de una obligación de carácter formal, pero que cause daño o perjuicio. Y para definir los incumplimientos leves y los incumplimientos trascendentes, pues existe la metodología para la estimación de riesgo ambiental que genera ese incumplimiento y que es elaborado por el OEFA, ¿no? Entonces, esto está en el artículo 20 y esta metodología para la estimación del riesgo ambiental que genere el incumplimiento, está referenciado en el reglamento de supervisión en la primera disposición complementaria transitoria, y esta metodología es a la que se hace referencia en la quinta complementaria final del reglamento, y se aplica el anexo 4 del reglamento de supervisión del año 2017. A ver, pero de manera práctica, ¿cómo hacemos esto? El OEFA, de cierta manera, ha implementado una estimación, la metodología de estimación de riesgo ambiental, ¿no? Entonces, los incumplimientos leves o trascendentes, el nivel de riesgo va a ser calculado en función de la gravedad de la consecuencia y de la probabilidad. De probabilidad de afectación al entorno natural, en función de la cantidad, peligrosidad, extensión, medio potencialmente afectado, al entorno humano, personas potencialmente expuestas, la cantidad de sustancias a las cuales están expuestas, la peligrosidad de las sustancias, la extensión de esta afectación. Gravedad de la consecuencia, no relevante, leve, moderada, grave, crítica, y esto nos puede llevar a un riesgo ambiental con la probabilidad de consecuencia de leve, moderada, significativa, y estos incumplimientos van a ser calificados como leves o trascendentes. Entonces, OEFA ha implementado esto que a mí me parece genial, que es la metodología para la estimación del riesgo ambiental. Entonces tú vas a esta página web, ingresas y llegas a una página en la que te está el formulario, tú haces clic en ese formulario,
entras a una primera pantalla que te dice gravedad de la consecuencia. Tú vas a seleccionar si es entorno natural o entorno humano. En este caso yo he seleccionado entorno natural, le hago clic en el siguiente y me llega a una pantalla donde en función de la cantidad, peligrosidad, medio potencialmente afectado y extensión, yo voy a poder calcular la gravedad y la consecuencia. Por ejemplo, a mí se me ocurrió establecer que eran cantidades bastante grandes, y yo escogí estos valores, asumí que tenía una cantidad grande de alguna sustancia, que era una sustancia muy peligrosa, entonces le hice clic y seleccioné 4, acá también seleccioné 4. Era un material muy inflamable, tóxico, causaba efectos irreversibles, su grado de afectación era muy alto, en una extensión muy grande, le puse más de 10.000 metros cuadrados, en un radio mayor a 1 kilómetro, no fue un extremo. Medio potencialmente afectado, estaba en un área natural protegida o en una zona de amortiguamiento, un ecosistema frágil. Realmente me fui a un tema extremo para calcular gravedad de consecuencia. Seleccioné estos 4 valores, le hice clic a siguiente, y llegué al cálculo de la probabilidad de ocurrencia, y acá también tuve que escoger entre la probabilidad que sea altamente probable, o sea, se estima que pueda suceder dentro de una semana, la probabilidad de ocurrencia del daño. Ahora, si hubiera sido de manera continua o diaria, yo hubiera puesto muy probable, o si era en un periodo mayor de un año, poco posible. Yo en este caso escogí altamente probable, le hice clic al siguiente, y prácticamente me llevó acá con la síntesis: entorno natural, la cantidad, la peligrosidad, extensión, medio potencialmente afectado, probabilidad alta, y me da el nivel de riesgo que genera el incumplimiento de esa obligación ambiental fiscalizable como un riesgo valorado en 20. ¿Qué significa esto? Un riesgo significativo, y esto me lleva a un incumplimiento trascendente. Y así lo que hice es, sobre el incumplimiento detectado, estimé el nivel de riesgo que generó ese incumplimiento de la obligación fiscalizable. Entonces, ya tengo clasificado este incumplimiento y resultó que era un incumplimiento trascendente. Y así, sobre todos los incumplimientos detectados, lógicamente, puedo hacer lo mismo, puedo estimar el nivel de riesgo y así voy a tener mayores insumos para el análisis de la información y los resultados que van a ser plasmados en el informe de supervisión. Yo no sé si hasta ahí tenemos preguntas, porque ya estamos culminando esta primera sesión. Y si no tenemos preguntas, nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Si tienen preguntas, las hacemos. Si no, mañana, si tienen preguntas, mañana las retomamos antes de empezar la clase. Y mañana tenemos 4 horas, así que tenemos para conversar y ver casos específicos y también absolver dudas de pronto que ustedes puedan tener. Si no hay mayor pregunta, César, creo que culminamos y nos encontramos mañana. Sí, creo que ya no tienen ninguna pregunta. Y mañana continuamos a las 9 de la mañana. Ah, tengo una pregunta, chica. 2, chica. Ah, no, muchas gracias. Gracias, chicos. Sí. Entonces, mañana nos encontramos 9 de la mañana. Que pasen una excelente noche y mañana a las 9. Nos vemos. Nos vemos, buenas noches. Buenas noches con todos y todas. Igualmente. Gracias, buenas noches. Gracias, que les vaya muy bien.